En Mateo capítulo 4, en donde nuestro Señor Jesucristo, su infinito amor y su misericordia, opera milagros de sanidades, donde muchos eran sanados. Y Él lo hace según el tiempo. Si usted está pasando alguna dificultad, alguna situación, alguna enfermedad, mire, Dios tiene sus tiempos. Lo vemos, por ejemplo, en el ciego, ¿cierto? En el paralítico que estaba allí, cerca de la fuente de agua, y descendía un ángel de tiempo en tiempo, y aquel que se sumergía en las aguas era sano. Y Bartimeo también, ¿cierto? Hijo de David, ten misericordia de mí, y Dios en su tiempo, ¿cierto? Le restauró su vista, y también podemos ver los leprosos, la mujer de flujo de sangre, cuántos años, ¿cierto? Había padecido esa enfermedad, sin embargo, con fe tocó el borde del manto del maestro y fue sana de aquel azote. Vemos que Dios opera según los tiempos, y si usted, cierto, tiene algún llamado, algún destino, un propósito, toda enfermedad es un obstáculo. Y Dios, cierto, como abrió el mar con Moisés, en Jericó botó las murallas y sacó toda barrera, cierto, que impedía que su pueblo, cierto, llegara al reposo del Señor. Así que si usted tiene un propósito y Dios le ha lanzado una palabra para que usted, ¿cierto?, repose en ella en fe, como Ana, ¿cierto? El sacerdote Elí le dijo, le va, ya mujer, que Dios conceda la petición de tu corazón. En esa revelación de aquel sacerdote, la mujer se levantó feliz y contenta y esperó la respuesta de nuestro Dios, del cual nació Samuel. Y Ana presentó a su niño en el templo dedicado al Señor. Todos los propósitos de Dios, ¿cierto? Se van a cumplir en su vida. Pues Dios le ha hecho nacer con un propósito espiritual, y todo obstáculo, ¿cierto? Enfermedad o cualquier situación, problema, Dios lo va a romper, porque no puede impedir esto, que usted llegue a lo que Dios, ¿cierto?, le ha encomendado, por el cual usted, ¿cierto?, como ministro del Señor, tiene que usted cumplir ese propósito que del Señor. Así que toda enfermedad, todos los problemas que usted tenga, si usted cree que Dios, ¿cierto?, va a romper esas cadenas, déjeme decirle que Dios va a hacer un milagro. Usted se preguntará por qué yo y por qué no yo y por qué otros. Algunos, ¿cierto?, han adquirido sanidades fácilmente a través de un sueño. Usted ha escuchado testimonios de muchas personas, ¿cierto?, que porque esto es real. El Dios de ayer es el mismo de hoy. Dios opera. Tenemos, ¿cierto?, creemos la doctrina de la sanidad porque Dios, muchos los testifican, muchos hermanos que han sido restaurados, gente, ¿cierto?, que han sido por exámenes, ¿cierto? Vemos ahí que hay un milagro y los médicos, no, esto sucedió sin motivo, pero no hay una investigación, ¿cierto? Una adoración, alabanza a Dios, donde, wow, el Señor es grande. Porque muchos no creen en Dios, o simplemente se apoyan en la ciencia, que es lógico, pero déjeme decirle de que Dios es el dueño de la ciencia, porque todo lo que fue creado en la tierra fue creado por la palabra, y Dios es el ingeniero, el arquitecto, el todo, ¿cierto?, por excelencia. Él lo creó todo, por lo tanto toda rodilla debe doblarse a nuestro Salvador. Por lo tanto Dios, ¿cierto?, interviene en las leyes de esta tierra para poder a usted ayudarle. Si usted tiene algún obstáculo, alguna dificultad, alguna enfermedad, como hijo de Dios, Dios le va a sanar. Dios le va a sanar porque usted tiene un propósito y usted lo tiene que cumplir. Y Satanás, ¿cierto?, no va a impedir de ninguna manera que Dios cumpla con usted lo que Dios le ha encomendado, que usted debe sí o sí, en obediencia, cumplir. Ya Dios tiene poder para restaurar su vida. Dios va a sanar, Dios va a restaurar. Por lo tanto, usted debe descansar en el Señor. Deje que el barco llegue a su puerto, de un punto A a un punto B. Descansa en el Señor. Sé que muchas veces nos equivocamos. Abraham se equivocó también. Recuerda, con la esclava tuvo un hijo, y muchas situaciones que se vieron ahí, ¿cierto?, de errores, de turbación, porque normalmente la fe es difícil. Es difícil. Dios aumenta la fe. Dios es aquel que saca nuestra incredulidad. Por eso debemos humillarnos, orar a Dios: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdala, porque muchas veces se nos va de las manos, porque la fe no es de este mundo, la fe viene de arriba, es algo muy especial que viene del reino de Dios, es algo espiritual, y eso tiene que ser aumentado por nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que tratar, ¿cierto?, de mantenernos firmes. Mire, imagínese si usted
no dependiéramos del Señor, nos volvimos locos con las pruebas, con las dificultades, con las enfermedades que hacemos. Pero el Señor nos sostiene, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios no, nos va a sostener en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la dolencia. Si usted tiene cierto algún problema, no deje de confiar en Dios porque Dios le va a bendecir en su tiempo. Amén.